Hablemos de la dolarización y de la inflación. Bueno, la inflación es la alza continua de los precios en una economía. El dinero pierde su valor frente a todos los productos. En definición, la inflación es inyectar más dinero en una economía cuando sus bienes y servicios son los mismos y no están creciendo. Entonces, eso hace que los precios tiendan a subir. Cuando un país se encuentra en una hiperinflación, los precios de los productos empiezan a subir, mientras que sus ahorros empiezan a bajar de valor. Existen tres razones principales por las que se da la inflación. La primera es cuando la demanda crece más que la oferta, entonces el sector productivo no puede adaptarse y aumentan los precios. La segunda razón es cuando la empresa necesita subir el precio de sus productos para mantener el margen de beneficio. Y la tercera es que ante expectativas futuras de subida de precio, los productores incrementan sus precios para, digamos, anticiparse y así generan dichas expectativas. La inflación tiene varias desventajas, es decir, es lógico que tenga más desventajas que ventajas. ¿Y por qué se da esto? Hablemos de la inversión extranjera. La inversión extranjera pierde valor porque la inflación hace un corte en la comunicación. Es decir, en un momento tienes un precio de la moneda que está en este nivel, poquito, 2% de inflación. Pero cuando la economía es inestable, la inflación hace que el precio de la moneda disminuya. En un momento puede estar en un 2% y después sube un 15% de inflación. Esto va a hacer que las personas, los inversionistas extranjeros que son inteligentes o si tienen un poco de razón, no van a llegar a invertir en el país en el cual hay mucha inflación y la economía y la moneda sube, baja. Es algo estúpido. ¿Cuál es otra de las desventajas? El poder adquisitivo. Dentro del país, digamos que estos son los ahorros de una persona. Estos son los gastos que llega a tener una persona. Crece mucho, el valor de la moneda no te va a alcanzar para volver a comprar todos los bienes que tienes acá, porque la inflación hace que el dinero circule mucho y eso es bueno en cierto punto, pero cuando se circula de manera demasiada hace que haya sobreprecio en ciertos precios, desinformación, como ya había mencionado. ¿Por qué la inflación es necesaria? La inflación es necesaria porque estimula la economía. Digamos, en un supuesto caso que existe deflación. Digamos que alguien quiere adquirir una casa que cuesta $100,000. Si hay deflación, esa persona sabe que el siguiente año la casa de $100,000 va a costar, por ejemplo, $95,000, entonces va a esperar. Entonces mucha gente no va a comprar productos. Y por eso, pero en cambio, si es que una persona sabe que el siguiente año el precio va a ser de $105,000, va a querer comprar en ese mismo instante y de esa manera estimula la economía. Pero quitémonos las gafas y no solo veamos cosas oscuras. La inflación también tiene sus soluciones. Por ejemplo, ¿cuáles son? Una de ellas es la dolarización. La dolarización es el proceso en el cual un país adopta de manera oficial o extraoficial la moneda estadounidense, el dólar, para su uso en transacciones económicas dentro del país. Como un tipo de sustituto de su moneda local, la divisa extranjera estadounidense reemplaza la moneda nacional en todas sus funciones. ¿Cuál es otra de las razones por las cuales podemos solucionar la inflación? Es la regla monetaria. Y otra de esas razones es la convertibilidad de la moneda. Lo normal en una economía estable es que su inflación anual se incremente en un 2%. Como un dato, quisiera decirles que el 22% de los dólares circulantes en la economía se imprimieron en el 2020. Esto fue debido a la crisis del COVID-19. Esto hizo que la inflación del dólar se incremente en números históricos. Bueno, pues ya dimos un pequeño concepto de qué era la dolarización, por si no. La dolarización no es para nada algo nuevo. La dolarización a finales del siglo XX y principios del siglo XXI son los factores que contribuyeron al desarrollo de los mercados de capital y dolarización real. Por ejemplo, uno de los factores que ayudaron a esto, aparte de la dolarización, es un tipo de cambio fijo, libre movimiento de capitales, o sea, es ausencia de controles de capital, y una política monetaria autónoma. Hablemos un poco de la historia de la dolarización. Es decir, ¿sabían ustedes que en sí la dolarización, el dólar no está respaldado por oro? Estados Unidos dio la pequeña ley de que
La dolarización ya no es tan confiable el dólar que no tiene que estar respaldado por oro en sus bancos, debido a que hay tantos dólares en el planeta. Pero esto también es un arma de doble filo, porque según esto, Estados Unidos podría simplemente coger e imprimir dólares, que causaría inflación, desde lo que ya hablamos, que es muy mal, tiene creo que solo una ventaja. Pero lo que hace Estados Unidos es imprimir un 5%, es decir, el resto lo producen y está valorado en mercados, y el resto imprimen, que solo es un 5%, y es más o menos lo que la gente tolera, porque ningún país quisiera que un país extranjero imprima toda su moneda y sea respaldado por el mercado. Otra de las cosas que es buena de la dolarización es que un país no tiene que devaluar su moneda, debido a que el dólar es de Estados Unidos, no se puede devaluar. Un caso como el país de Zimbabue, el cual eliminó también su llamada dólar zimbabuense por estar hipervaluado. También es el caso de Venezuela, donde impera una hiperdolarización, aún en un estudio debido a la mega devaluación del dólar soberano. Es decir, como no manejan el dólar y su moneda se hiperinfló, ya no tienen oportunidad y su economía es un desastre. En nuestro país, Ecuador, nosotros sí llegamos a dolarizarnos, lo cual nos ayudó muchísimo con el presidente Yamil Maguad. ¿En qué nos ayudó? Es decir, nosotros teníamos nuestra moneda, estaba más o menos al principio en unos 800 sucres, equivalían a un dólar. Después subieron 5.000, que ya es una inflación considerable. Y en los últimos instantes, antes de dolarizarnos, el dólar valía 25.000 sucres. Nosotros también estábamos en una hiperinflación, y al cambiar al dólar hicimos que ya no tengamos inflación. Una de las posibles desventajas de la dolarización es que el país está endeudado, no tiene el poder de devaluar su moneda, ya que esto no es posible porque su moneda no le extranjero. La dolarización no tuvo un efecto positivo inmediato. Más bien, los 2 siguientes años después de que Ecuador se dolarizó, la inflación llegó a un 90%. Pero después de eso hubo 3 principales beneficios. La primera es que la inflación se redujo drásticamente. La segunda es que hubo una equidad en relación a la moneda. A esto me refiero a que los ricos y los pobres ambos usaban la misma moneda segura, que era el dólar. Y la tercera, la productividad. A lo que me refiero con la productividad es que esta aumenta, ya que antes con el sucre era más barato importar productos de Perú o de Colombia, pero ahora con una moneda estable la gente comienza a producir en Ecuador y a comprar de las producciones.